Era una cosa impresionante. Sí, la salida fue más difícil porque llegar, bueno, nos hicieron entrar por un costado, tuvimos que salir por la puerta principal y ya estaba todo el mundo ahí. Durante décadas, el nombre de Palito Ortega fue sinónimo de perfección, talento y prestigio, pero detrás del artista impecable existía un hombre atormentado por verdades que jamás se atrevió a admitir en público. Hoy vamos a abrir la puerta prohibida de los recuerdos que él escribió en secreto y que mantuvo ocultos por miedo, culpa y, quizás, para proteger a personas que todavía están vivas. ¿Qué había en ese manuscrito que decidió nunca publicar? ¿Por qué algunas páginas se guardaban por separado en sobresellados? ¿Serían confesiones sobre su turbulento paso por la política, cuando enfrentó denuncias, crisis y sospechas que nunca se aclararon del todo? ¿O tal vez revelaciones sobre amistades rotas y la misteriosa sombra de un hermano con el que nunca volvió a hablar? ¿Y qué decir de las historias entre bastidores, como aquella entrevista en la que por segundos perdió el control emocional al mencionar a un amigo desaparecido bajo circunstancias que aún hoy no se explican? La verdad es que Palito cargó durante casi toda su vida con un secreto que lo consumía por dentro, un secreto que comenzó en su infancia marcada por la pobreza extrema, se profundizó con la fama arrolladora de los años 60 y estalló cuando los focos dejaron de iluminarlo. ¿Qué, al fin y al cabo, nunca se atrevió a contar? Antes de continuar, te pido que te suscribas al canal y dejes tu me gusta. Esto no es solo una petición. Es la única manera de que YouTube entienda que este tipo de contenido merece ser recomendado a más personas que, como tú, quieren conocer el lado oculto de las historias que nadie se atreve a contar. Y si quieres apoyar aún más este trabajo y ayudar al canal a crecer, considera enviar un super thanks. Es opcional, claro. Si no puedes, deja simplemente un comentario diciendo que parte de esta historia te sorprendió más, eso ya ayuda mucho. Quédate hasta el final, porque la última revelación sobre lo que Palito Ortega intentó confesar en sus memorias prohibidas es tan fuerte, tan inesperada, que puede cambiar para siempre la manera en que ves a este ídolo argentino. Palito Ortega, uno de los mayores ídolos argentinos de los años 60, construyó a lo largo de décadas una carrera brillante que marcó generaciones con canciones llenas de luz, inocencia y esperanza. Para muchos, fue más que un cantante, se convirtió en un símbolo nacional, un rostro familiar que transmitía alegría en tiempos difíciles y que parecía haber encontrado el equilibrio perfecto entre fama, familia y éxito. Pero, a medida que pasaba el tiempo y la imagen pública se hacía cada vez más sólida, algo dentro de Palito empezó a transformarse. El hombre que siempre estuvo bajo los focos, que encantaba a las audiencias de toda América Latina y que representaba el ideal de artista perfecto e inquebrantable, comenzó a desaparecer poco a poco. En los últimos años, ya en la vejez, Ortega se alejó de los eventos, rechazó entrevistas y dejó claro que ya no tenía el mismo interés en alimentar la maquinaria mediática que lo consagró. Para muchos fans, esto parecía simplemente el merecido descanso de un ícono. Sin embargo, aquellos que convivían de cerca con él sabían que había algo más profundo en ese silencio. Desde joven, Palito cargaba con una mezcla de humildad, intensidad emocional e inseguridades que rara vez dejaba entrever. La infancia pobre en Tucumán, los años de lucha en Buenos Aires y el ascenso meteórico al estrellato habían dejado marcas sutiles, esas que solo quienes viven dentro del sueño saben que existen. A lo largo de su vida, aprendió a proyectar la imagen de un hombre fuerte, seguro y optimista, pero el tiempo fue revelando que parte de esa fuerza provenía, en realidad, de una gran necesidad de proteger algo muy íntimo. Con el paso de los años, comenzó a surgir la sospecha de que Palito guardaba un secreto importante, algo que lo acompañaba desde la cima de la fama y que nunca encontró el valor suficiente para revelar. Era una especie de peso silencioso, una sombra que lo acompañó a lo largo de sus logros, de los aplausos e incluso en los periodos en los que buscó nuevos caminos, como su entrada en la política. Ese secreto, según algunos familiares, estaba ligado a un momento específico del pasado, una decisión, una pérdida o tal vez un arrepentimiento que se mantuvo encerrado en cartas, grabaciones y páginas nunca publicadas de sus memorias. Conforme envejeció, Palito comenzó a recluirse más, reflexionando sobre la vida y sobre cómo los años habían pasado ante sus ojos. Y fue en ese retiro donde el misterio cobró fuerza. Su alejamiento de los medios ya no parecía simplemente una elección tranquila, sino un movimiento natural para proteger, o tal vez procesar, aquello que llevaba consigo desde la juventud. Aunque nadie sabe con certeza cuál fue el secreto que guardó durante medio siglo,
lo que sí quedó claro es que, detrás del artista impecable, existía un hombre sensible, humano y profundamente marcado por su propia historia. Y quizás sea justamente eso lo que lo hace tan fascinante, la certeza de que incluso los grandes ídolos, detrás del brillo, esconden capítulos que prefieren mantener únicamente en el silencio del corazón. Nacido en Lules, una pequeña ciudad de la provincia de Tucumán, Palito Ortega creció en un entorno donde nada llegaba fácilmente y cada logro requería un esfuerzo diario. Hijo de un empleado ferroviario y de una ama de casa dedicada, aprendió muy pronto que la vida no ofrecía atajos, especialmente para una familia numerosa, con pocos recursos y muchas necesidades. Desde niño, Palito descubrió que tendría que trabajar para ayudar en casa, y así empezó vendiendo helados, limpiando zapatos y repartiendo periódicos, siempre con la misma determinación silenciosa que marcaría toda su trayectoria. Hubo días en los que el cansancio pesaba, pero bastaba con escuchar una canción en la radio para que volviera a brillar un destello especial en sus ojos. La pasión por la música era su refugio, su fuerza y, sobre todo, su sueño. Ese sueño se volvería aún más grande cuando, a los 15 años, tomó una decisión que cambiaría definitivamente el rumbo de su vida: marcharse solo a Buenos Aires. Con una maleta casi vacía, poco dinero en el bolsillo y más coraje que certezas, se subió a un tren que lo llevaría a lo desconocido. En la capital, la realidad fue dura desde el primer día. Sin tener dónde dormir, pasó noches en bancos de plazas y vivió de pequeños trabajos, haciendo lo que fuera necesario para sobrevivir. Trabajó como repartidor, ayudante, e incluso como utilero en estudios de televisión. Cada tarea, por sencilla que fuera, era una oportunidad para aprender, acercarse al mundo que tanto admiraba y mantener vivo su sueño. Observaba todo con atención, absorbía cada detalle del universo artístico e imaginaba cuándo tendría la oportunidad de mostrar su propia voz. A pesar de las dificultades, nunca perdió la dulzura ni la esperanza. Si había algo que Palito llevaba consigo, era la convicción de que el lugar donde uno nace no define hasta dónde puede llegar. Sabía que aquel periodo difícil era solo el comienzo de un largo camino. Y, aun enfrentándose al hambre, al frío y a la soledad, nunca dejó de creer en el futuro. Esta rara combinación de humildad, persistencia y talento lo transformaría, años después, en uno de los mayores íconos de la cultura argentina. Pero todo comenzó allí, en aquel adolescente delgado que dormía al raso, aferrándose firmemente al sueño de cambiar su propia historia. El gran giro en la vida de Palito Ortega ocurrió cuando entró en el legendario Club del Clan, un programa musical juvenil que marcó no solo una época, sino a toda una generación en Argentina. Hasta entonces, Palito era solo un joven soñador, con algunas letras escritas, un pasado humilde y unas ganas inmensas de triunfar. Trabajaba entre bastidores en la televisión, observando desde lejos el universo glamuroso de los artistas, mientras aún cargaba con las inseguridades de un muchacho que había dormido en plazas y vivido de pequeños trabajos. Pero todo cambió cuando fue invitado a participar en aquel proyecto que, sin que nadie lo imaginara, se convertiría en un fenómeno nacional. El Club del Clan era fresco, vibrante, innovador para los estándares de la época. Mezclaba música, estética juvenil, un comportamiento moderno y una energía contagiosa que representaba a la perfección el espíritu de los años 60. Entre un elenco carismático, Palito encontró su lugar. Su estilo sencillo, su sonrisa sincera y sus canciones románticas, llenas de inocencia y esperanza, tocaron profundamente al público. No era simplemente otro cantante, era el tipo de artista que parecía hecho a medida para aquella explosión cultural. Rápidamente, sus temas comenzaron a sonar en todas las radios. Despeinada, La felicidad y tantas otras canciones se convirtieron en himnos que traspasaron fronteras. Argentina necesitaba un nuevo rostro, una figura que representara juventud, ligereza y un optimismo casi cinematográfico, y Palito llenó ese vacío con naturalidad. Para muchos jóvenes de la época, se transformó no solo en un ídolo, sino en un reflejo, el chico sencillo del interior que conquistó a todo el país con una guitarra y una sonrisa. En el Club del Clan, Palito destacó no solo por su voz, sino por su capacidad de conectar emocionalmente con el público. Parecía cantar directamente a cada persona, ofreciendo un escape de la realidad, al mismo tiempo, una invitación a creer que la vida podía ser más dulce de lo que parecía. Su imagen limpia, romántica y accesible le convirtió en una referencia cultural. Se transformó en un símbolo de los años 60, un rostro fácilmente reconocible, una presencia indispensable en los programas de televisión y revistas de la época. A partir de ahí,
el chico de Tucumán dejó de ser un secundario para convertirse en protagonista de su propia historia. El Club del Clan no fue solo un trampolín, fue el escenario donde nació el mito de Palito Ortega, el artista que revolucionó la música romántica argentina y dejó un legado que todavía resuena en las generaciones siguientes. Aquel programa no solo cambió su vida, cambió la forma en que todo un país consumía música, comportamiento y juventud. A pesar de alcanzar una fama abrumadora y convertirse en uno de los rostros más queridos de la música argentina, Palito Ortega nunca logró desprenderse de las inseguridades profundas que arrastraba desde su infancia en Lules. Creció en un hogar humilde, lleno de limitaciones y marcado por la lucha diaria por la supervivencia. Fue en ese entorno de carencias emocionales y materiales donde aprendió, siendo aún muy joven, que nada estaba garantizado y que todo lo que consiguiera podía desaparecer de un día para otro. Ese sentimiento de fragilidad quedó grabado en su personalidad y se manifestaría a lo largo de toda su trayectoria artística. Cuando por fin llegó a lo más alto, con multitudes gritando su nombre, portadas de revistas mostrando su rostro y canciones convirtiéndose en éxitos instantáneos, Ortega no se reconocía en la figura del ídolo que celebraba todo el país. Dentro de él seguía viviendo el niño pobre, el adolescente que llegó a Buenos Aires con una maleta vacía y durmió en bancos de plaza. Por eso, incluso bajo los focos, sentía una necesidad constante de ser aceptado, amado y validado. Fue en ese contexto emocional que Evangelina Salazar se convirtió no solo en su esposa, sino en una especie de puerto seguro. Era la única persona ante la cual Ramón podía bajar la guardia, quitarse la máscara del artista impecable y mostrar su lado vulnerable. Con su temperamento tranquilo, su mirada suave y una increíble capacidad para comprender los silencios, Evangelina le ofreció a Ortega algo que nunca había tenido: estabilidad emocional. Mientras el país lo veía como un símbolo de alegría y optimismo, era Evangelina quien percibía sus dudas, sus miedos, sus crisis de confianza y aquella angustia silenciosa que lo acompañaba desde niño. Ortega dependía de ella no por debilidad, sino porque por fin había encontrado a alguien capaz de acoger sus partes más frágiles. Cuando surgían críticas, cuando el ritmo frenético de la carrera lo desgastaba o cuando la presión de mantener la imagen pública amenazaba con asfixiarlo, era Evangelina quien le recordaba quién era realmente. Se convirtió en el vínculo que lo mantenía conectado a su esencia, al joven soñador que creía en la música y en el amor como caminos hacia una vida mejor. Y fue esta relación, construida sobre la confianza y la complicidad, la que permitió a Palito afrontar los momentos más difíciles de su vida. Incluso en los periodos en que se alejó de los escenarios, enfrentó desgaste emocional o se refugió en el silencio para lidiar con sus propios fantasmas, Evangelina nunca dejó de estar a su lado. Fue, en muchos sentidos, el cimiento invisible que sostuvo la trayectoria de un hombre que, a pesar de la fama, cargaba con cicatrices profundas. Al final, comprender a Palito Ortega es entender que, detrás del icono brillante, existía un ser humano sensible, marcado por su pasado y que encontró en Evangelina no solo amor, sino la seguridad emocional que siempre había buscado. En el apogeo de su trayectoria, Palito Ortega parecía vivir el tipo de carrera con la que cualquier artista soñaría. Cada canción que lanzaba se convertía en un éxito inmediato, sus baladas románticas sonaban en todas las radios y conquistaban a distintas generaciones, y su imagen limpia, optimista y siempre sonriente lo transformó en uno de los rostros más queridos de la cultura argentina. Pero lo que casi nadie percibía era que, mientras el público veía solo brillo y triunfo, por dentro Palito empezaba a enfrentar un desgaste emocional silencioso y una crisis de identidad que se profundizaba con cada nuevo aplauso. La explosión de su éxito lo llevó a expandir su actuación más allá de la música. Protagonizó películas que se convirtieron en fenómenos de taquilla, como Mi primera novia y El tío disparate, y decidió asumir el control total de su carrera al fundar su propia productora y su propio sello discográfico. Esa independencia creativa le dio libertad, pero también añadió responsabilidades enormes que, con el tiempo, comenzaron a pesar como una carga difícil de sostener. Mientras el público celebraba su versatilidad, Palito vivía un ritmo agotador, grabando varios discos al año, rodando sin pausas y viajando constantemente de gira. Ese ciclo repetitivo de producción continua empezó a consumir no solo su energía, sino también su capacidad de reconocerse más allá del personaje que había creado. El artista exitoso, siempre impecable, pasó a dominar por completo al hombre que estaba detrás de los focos. En las entrevistas siempre parecía el mismo, amable, confiado, seguro. Pero en casa, lejos de las cámaras, había momentos de profundo recogimiento, dudas e incluso culpa.
La crítica musical, que antes lo veneraba, comenzó a tratarlo con desdén, acusándolo de ser repetitivo y de no acompañar los cambios culturales que empezaban a surgir. Esos comentarios, aunque nunca los mencionara en público, le afectaban más de lo que admitía, porque reforzaban un sentimiento interno de estancamiento. La presión por mantenerse en la cima, por responder a las expectativas del público y por seguir siendo el símbolo de esperanza que todos querían ver, creó un conflicto íntimo. Palito ya no sabía si cantaba lo que realmente sentía o si simplemente interpretaba una versión idealizada de sí mismo. Con el tiempo, esa sensación de desconexión lo llevó a cuestionar su propia identidad artística y personal. Él, que había encantado a millones con melodías de alegría y amor, comenzaba a sentir que su voz interior estaba atrapada detrás de las exigencias del éxito. Y en ese contraste entre la imagen luminosa y la sombra emocional que crecía silenciosamente, Palito Ortega vivió una de las etapas más intensas y paradójicas de su vida, el apogeo público y el inicio de su batalla interna. En 1972, después de años viviendo bajo una presión casi insoportable, Palito Ortega tomó una de las decisiones más significativas de su carrera y de su vida personal: dejar Argentina y mudarse temporalmente a Miami. No fue un gesto impulsivo ni un capricho de estrella, fue, en realidad, una silenciosa petición de auxilio. Durante casi una década, Palito había sido uno de los artistas más omnipresentes del país, grabando varios discos al año, rodando éxitos de taquilla, participando en programas de televisión y realizando giras constantes. Aquella intensidad, que a ojos del público parecía glamourosa, por dentro se convertía en un cansancio creciente, tanto físico como emocional. En Miami, lejos del ritmo frenético de los estudios y de los compromisos sociales, Palito por fin encontró algo que llevaba mucho tiempo sin tener: silencio. Pasó largos días caminando por la orilla del mar, reflexionando sobre quién era sin la etiqueta de ídolo juvenil, escribiendo canciones que en aquella época no mostraría a nadie y conviviendo más de cerca con su familia, que también sufría los efectos de su vida acelerada en Argentina. Ese exilio voluntario le permitió revisitar partes de sí mismo que había dejado atrás en la búsqueda incesante del éxito. Empezó a escribir canciones más introspectivas, llenas de dudas, fragilidades y confesiones veladas, composiciones muy diferentes de las melodías optimistas y románticas que le habían hecho famoso. Algunas de esas letras solo serían recuperadas años más tarde, discretamente modificadas, cuando lanzó discos más maduros y espirituales. Sin embargo, a pesar de su crecimiento interior, el regreso a su país no fue fácil. Cuando Palito volvió a Argentina, encontró un panorama artístico profundamente transformado. La nueva generación de músicos traía una postura más contestataria, politizada y distante del estilo ligero y pulido que había marcado la época dorada del Club del Clan. Sus antiguos fans aún le respetaban, pero el brillo de la novedad ya no era el mismo, y los críticos empezaron a cuestionar su relevancia en el nuevo panorama musical. Fue un choque para alguien que siempre había estado en la cima. Palito sintió, por primera vez, que quizá ya no hubiese sitio para él en aquella industria que él mismo había ayudado a construir. Ese periodo marcó un cambio profundo en la forma en que veía su carrera. Ya no buscaba solo aplausos o éxitos en las listas, buscaba sentido, equilibrio, sobre todo, autenticidad. Aunque volvió a los escenarios y a los estudios, nunca más fue el mismo artista despreocupado de los años 60. Era ahora un hombre consciente de sus límites, de sus cicatrices y del valor de su propia paz interior. Y esa transformación, silenciosa pero profunda, le acompañaría durante toda su vida. En la década de 1990, Palito Ortega dio un paso inesperado y sorprendente en su trayectoria. Decidió entrar en la política y se convirtió en gobernador de la provincia de Tucumán, regresando así a las raíces de su infancia y juventud. Para muchos, el cambio de cantante e ídolo nacional a figura política fue un shock. Para él, era la oportunidad de trasladar a acciones concretas los valores que siempre transmitió en sus canciones: amor a la familia, esperanza y compromiso con los demás. Su campaña estuvo marcada por un discurso humano y sensible, centrado en políticas familiares, educación y desarrollo social, tratando de demostrar que era posible llevar la misma integridad y dedicación que guiaron su carrera artística a la gestión pública. Sin embargo, la realidad política argentina resultó ser más compleja y exigente que cualquier escenario o set de rodaje. Durante su mandato, Ortega se enfrentó a conflictos sindicales, crisis alimentarias y cuestionamientos sobre la administración de recursos, lo que generó fuertes críticas de opositores y de los medios de comunicación. Aunque nunca se demostraron irregularidades graves ni corrupción,
los rumores y sospechas circulaban, poniendo su imagen pública bajo presión. Para el público que le seguía desde los años 60, ver a un ídolo tan querido rodeado de críticas y controversias fue un momento difícil de asimilar, y muchos se preguntaban si el artista lograría mantener su postura siempre cordial y elegante ante los ataques políticos. Ortega, fiel al estilo que lo caracterizó durante décadas, mantuvo la compostura e intentó gobernar la provincia con equilibrio, evitando escándalos personales y defendiendo sus decisiones con serenidad. Al mismo tiempo, comprendió que, al igual que en la música, no siempre sería posible agradar a todos, y que el ejercicio del poder exigía habilidades distintas a las que tenía en el mundo del entretenimiento. Ese periodo de su vida también estuvo marcado por un intenso aprendizaje sobre los límites, las responsabilidades y la complejidad de las relaciones humanas en el ámbito político. La presión constante, las críticas públicas y la necesidad de conciliar intereses contrapuestos le mostraron a Ortega que liderar no es solo una cuestión de popularidad, sino de sabiduría, paciencia y valentía para tomar decisiones impopulares cuando es necesario. A pesar de las dificultades, su paso por la política dejó importantes lecciones, que es posible intentar transformar el mundo que nos rodea con principios sólidos, que la fama y la imagen pública son frágiles y pueden ser cuestionadas en cualquier momento, y que incluso un ídolo puede sentirse vulnerable cuando se enfrenta a la realidad de la vida pública. Hoy, mirando hacia aquel periodo, se percibe que la experiencia política fue una extensión de su compromiso con la sociedad, una manera de aplicar los valores que siempre cantó, pero ahora de forma concreta y directa, aunque los resultados fueran objeto de polémicas y debates acalorados. Ortega consiguió, por encima de todo, mantener la dignidad, la ética personal y el respeto por su historia y legado, demostrando que, tanto en el escenario como en el gobierno, su esencia siempre estuvo orientada a servir e inspirar a los demás. La vida familiar de Palito Ortega, por más que estuviera marcada por la fama, el éxito y la admiración pública, nunca fue sencilla ni estuvo exenta de desafíos. Detrás de las luces del escenario, de las cámaras y de los aplausos, él enfrentó profundas crisis personales que dejaron huellas duraderas en su intimidad. Uno de los episodios más delicados involucró a su hijo Emanuel, quien, heredando parte del talento musical de su padre, pasó por momentos de gran fragilidad emocional. La presión de crecer bajo la mirada pública, combinada con las expectativas familiares y la propia intensidad del entorno artístico en el que estaban inmersos, acabó provocando una fuerte crisis de ansiedad. Hubo relatos de una breve hospitalización, un periodo en el que Emanuel necesitó alejarse para recuperarse, un momento que afectó a toda la familia. Palito, por su parte, reaccionó con la sensibilidad y la cautela que siempre caracterizaron su manera de afrontar la vida, no se expuso en los medios, canceló compromisos y mantuvo silencio, priorizando la protección de su hijo en lugar de dar explicaciones públicas o buscar atención por lo sucedido. Este episodio reveló la complejidad de su papel como padre, un equilibrio delicado entre ofrecer estabilidad y comprender que no todos los problemas se resuelven con éxito, dinero o fama. Al mismo tiempo, Palito enfrentaba otra herida emocional, quizá menos conocida pero igualmente dolorosa, la ruptura definitiva con uno de sus hermanos. Al inicio de su carrera, ambos habían compartido sueños, escenarios y oportunidades, pero discrepancias sobre decisiones contractuales y cuestiones económicas crearon un abismo irreversible. Nunca hubo reconciliación, y cada mención al nombre del hermano traía consigo un suspiro lleno de recuerdo, una mezcla de añoranza, frustración y un arrepentimiento silencioso. Estas experiencias, sumadas a las sombras internas que Palito arrastraba desde la infancia, dibujaron el retrato de un hombre que, por fuera, siempre parecía sonriente, correcto e impecable, pero que por dentro vivía intensamente conflictos que no podía compartir. A lo largo de décadas, aprendió a gestionar ese peso con discreción. Días enteros dedicados a escuchar cintas antiguas, reflexionar sobre sus decisiones y escribir pensamientos que jamás serían publicados. A pesar de toda la visibilidad, Palito mantuvo una vida privada casi hermética, protegiendo a quienes amaba y, al mismo tiempo, conviviendo con un sentimiento de culpa y responsabilidades no resueltas. Este conjunto de crisis y desafíos familiares no solo moldeó su carácter, sino que también influyó en sus decisiones profesionales y artísticas, recordándonos que detrás de cualquier ídolo existe un ser humano que lidia con fragilidades, pérdidas y decisiones difíciles, y que el verdadero legado no reside solo en los logros visibles, sino en la capacidad de enfrentar la vida con honestidad, empatía y amor, incluso cuando el corazón carga cicatrices profundas. A los 84 años,
Palito Ortega ha entrado en una etapa de la vida marcada por la introspección, donde cada gesto y cada recuerdo parecen cargar con un peso y una reflexión que antes permanecían ocultos bajo el brillo de la fama. En esta fase, lejos de los escenarios, los flashes y el frenesí que definieron gran parte de su carrera, ha comenzado a dedicarse a lo esencial, comprender sus propias decisiones, reparar relaciones y aceptar sus limitaciones con serenidad. La fragilidad asumida no es un signo de debilidad, sino de valentía. Es la disposición de mostrar al mundo que incluso los ídolos pueden sentir dudas, remordimientos y nostalgia, y que admitirlo forma parte del crecimiento humano. Ha aprendido a valorar cada momento junto a su esposa, Evangelina Salazar, compañera de vida y refugio seguro a lo largo de los altibajos de su trayectoria artística y personal, fortaleciendo una unión que ha superado décadas y que se ha vuelto aún más sólida gracias a la paciencia, la comprensión y el amor silencioso. Al mismo tiempo, los lazos familiares con sus hijos han pasado por una verdadera reconstrucción. Aquellos que, en ciertos momentos, se sintieron emocionalmente distantes del padre, ahora encuentran en él una presencia más abierta y genuina. Emmanuel, por ejemplo, ha compartido en entrevistas recientes que por fin ha podido conectar profundamente con su padre, sintiendo que un vínculo real, libre de máscaras y de expectativas externas, ha comenzado a formarse. Ortega ha aprendido a valorar la importancia de estar presente, no solo proporcionando recursos o protegiendo a su familia de escándalos, sino escuchando, comprendiendo y asumiendo su responsabilidad en los errores del pasado. Esta fase de reconciliación no se limita a la familia inmediata, también ha buscado una especie de reconciliación interna, revisitando recuerdos antiguos, reflexionando sobre decisiones políticas, elecciones artísticas y caminos que decidió tomar o evitar, entendiendo que el pasado no puede cambiarse, pero sí interpretarse con más empatía hacia uno mismo y hacia los demás. Además, Palito ha encontrado formas sencillas de cultivar su propia paz, paseos tranquilos por el jardín de su casa en Pilar, lecturas matinales que alimentan el espíritu, meditación y pequeños textos escritos en cuadernos que deja repartidos por la casa, ejercitando la consciencia sobre sus experiencias y emociones. Aunque lejos de los escenarios, mantiene una relación íntima con la música, revisitando grabaciones antiguas y reflexionando sobre su propia voz joven, como si aún pudiera guiarle y recordarle lo que realmente importa. En esta etapa, los gestos de ternura y atención hacia sus nietos adquieren un significado aún mayor, y la vida cotidiana, antes marcada por giras y compromisos constantes, se convierte en un espacio de aprendizaje continuo, empatía y valoración de lo sencillo. Demuestra que envejecer no es solo un proceso físico, sino también emocional y espiritual, en el que asumir la propia vulnerabilidad se convierte en la verdadera fortaleza. Así, Palito Ortega muestra que el legado de una vida no se mide solo en discos vendidos, películas protagonizadas o cargos ocupados, sino en la capacidad de reconstruirse, reconocer los fallos, buscar la reconciliación y transformar la fragilidad en valentía, ofreciendo un ejemplo de humanidad y autenticidad que inspira no solo a los fans, sino a cualquier persona que observe cómo la madurez puede ser un periodo de verdadera sabiduría y plenitud. Palito Ortega, durante décadas, fue visto como el ídolo perfecto, aquel que cantaba al amor, a la esperanza y a la alegría con una naturalidad que parecía no ocultar nada, pero la verdad detrás de su sonrisa siempre fue más compleja de lo que cualquier público podría imaginar. Su mayor revelación tardía no tiene que ver con escándalos sensacionalistas, intrigas políticas ni romances secretos que sacudieran a la prensa, sino con algo mucho más humano y profundo, la admisión de que vivió gran parte de su vida cargando dolores, miedos e inseguridades silenciosas que rara vez dejaba entrever. Desde una infancia marcada por la pobreza y los desafíos de crecer en Tucumán, Palito aprendió muy pronto que la vida exigía esfuerzo, perseverancia y, muchas veces, silencio ante las propias vulnerabilidades. Estos sentimientos le acompañaron incluso cuando la fama llegó rápidamente, convirtiéndolo en un fenómeno cultural que conquistó la Argentina de los años 60, emocionando a multitudes con sus baladas románticas y con su estilo inconfundiblemente limpio y simpático. A lo largo de los años, mientras sonreía ante las cámaras, recibía aplausos y parecía tener el mundo a sus pies, Ortega cargaba dentro de sí el peso de enormes expectativas, tanto externas como internas. Se convirtió en un símbolo de perfección, pero la perfección es muchas veces una máscara que oculta la complejidad de la vida real. Palito, como pocos artistas, supo gestionar esa fachada, pero siempre existió un espacio privado, reservado, donde la frustración, la duda y la ansiedad se acumulaban silenciosamente. Se dedicaba intensamente a la música, al cine, a la política y a la familia,
pero incluso en medio del éxito y de la adoración pública, sentía que faltaba algo, que había vacíos emocionales que ninguna gloria ni ningún aplauso podían llenar. La gran lección que nos deja su revelación tardía no está en el brillo de las luces ni en las cifras de discos vendidos, sino en el valor de admitir que, detrás de la imagen de héroe, existía un hombre con miedos, errores y arrepentimientos. Ortega reconoció por fin que no tenía por qué ser siempre el padre perfecto, el marido ideal o el ídolo incansable. Aprendió a lidiar con su propia sombra, a enfrentar las decisiones que había tomado, las ausencias emocionales y los momentos en los que, a pesar de haber hecho todo lo posible por proteger a quienes amaba, no fue suficiente para evitar dolores y distancias. Esa admisión transforma el legado de Palito Ortega en algo mucho más significativo que la fama o el éxito. Es un legado de verdad, de vulnerabilidad y de humanidad. Nos recuerda que la fuerza no está en mantener una fachada impecable, sino en reconocer nuestras fragilidades, pedir perdón cuando es necesario, reflexionar sobre nuestros errores, sobre todo, permitirnos ser humanos. Hoy, Palito no es recordado solo por sus canciones y películas, sino también por haber tenido el coraje de enfrentar sus propias sombras, demostrar que incluso los ídolos pueden llorar en silencio, y que existe dignidad en admitir que uno se equivocó, que se sintió perdido y que, a veces, solo quiere ser escuchado y comprendido. Esta reflexión nos deja un mensaje poderoso. El verdadero legado no se mide únicamente por lo que se logra externamente, sino por la capacidad de reconstruirse, de aprender de la propia vida y de acercarse a la verdad personal. Palito Ortega se convirtió así en un ejemplo de resiliencia emocional y autenticidad, alguien que nos inspira a no temer nuestras propias vulnerabilidades y a comprender que la valentía también reside en ser honesto con uno mismo, sin máscaras, sin interpretaciones, solo con el alma abierta a la vida y a quienes nos rodean. Si has llegado hasta aquí, es porque has seguido cada detalle de esta historia que nos lleva a conocer no solo la vida pública, sino también los momentos más íntimos, los desafíos y las decisiones que moldearon el camino de nuestro personaje, mostrando que, detrás del brillo de las cámaras y de las luces del escenario, siempre existe una vida compleja, llena de decisiones difíciles, de luchas silenciosas y de aprendizajes que no todos pueden compartir. A lo largo del vídeo, vimos cómo cada paso, cada logro e incluso cada error contribuyeron a crear la narrativa que conocemos hoy, revelando que la trayectoria de una celebridad no se mide únicamente por el éxito o el reconocimiento, sino también por la capacidad de enfrentar su propia vulnerabilidad, de crecer con las experiencias y de aprender de los tropiezos sin perder la esencia que les hizo especiales. Concluimos que, independientemente de las polémicas o de los secretos que rodean la vida de las figuras públicas, siempre existe una humanidad que nos conecta con ellas, un recordatorio de que, detrás de cada historia de fama, hay sentimientos reales, relaciones complejas y decisiones que a menudo pasan desapercibidas a los ojos del público. Este vídeo nos recuerda que celebrar los logros es importante, pero comprender las dificultades, las contradicciones y los momentos de reflexión es igualmente esencial para formar una visión completa de cualquier persona que haya marcado una época o influido en generaciones. Cada detalle, cada episodio relatado, nos ofrece una perspectiva más rica y profunda, y es precisamente esta mirada atenta la que nos permite aprender, inspirarnos y, quién sabe, reflexionar sobre nuestras propias vidas a la luz de las experiencias ajenas. El canal agradece profundamente que nos hayas acompañado hasta aquí, por dedicar tu tiempo a conocer las historias que moldearon el universo de las celebridades, esos individuos que, de alguna manera, influyeron en nuestros recuerdos, nuestras emociones e incluso en nuestros valores culturales. Esperamos que, al finalizar este vídeo, no solo hayas recibido información, sino también conexión, empatía y comprensión por todo aquello que se esconde más allá de lo que aparece en las portadas de revistas y en los titulares. Y, por supuesto, esperamos que no te hayas olvidado de suscribirte a este canal para poder seguir todos los próximos vídeos, porque en cada nueva historia prometemos traer detalles que emocionan, sorprenden y provocan reflexión sobre el mundo de las celebridades y el impacto que tienen en nuestra vida cotidiana. Hasta el próximo vídeo.